Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón en otro segmento más, Cuando Dios toca. Dios tiene interés en producir ciertos cambios en cada uno de nosotros. Dios está tratando de hacer de nosotros mejores hombres y mejores mujeres. Dios envió a su Hijo para salvarnos de las consecuencias del pecado y para demostrar la clase de vida que desde un principio Él quiso que los hombres llevaran. Dios ha enviado a su Santo Espíritu para que more en nosotros y nos libre del poder del pecado en este mundo. Este precioso Espíritu Santo ha venido para reproducir en nosotros el carácter de Cristo y la clase de vida que Cristo hace posible para aquellos que confían en Él. Nuestro Señor Jesucristo vino para hacer algo más que simplemente morir por nuestros pecados. Cristo vino para hacer algo más que salvarnos de pasar la eternidad en el infierno preparado para el diablo y para sus ángeles. Cristo vino para hacer algo más que llevarnos al cielo cuando muramos. Cristo vino para ayudarnos a romper con las actitudes, ambiciones y acciones que sean perjudiciales para nosotros mismos y para otros. Cristo vino para darnos una nueva manera de pensar, un nuevo programa de acción que conduzcan a la vida abundante que aquí en esta tierra y desde ahora en adelante. Cristo busca el cumplir este propósito en nosotros por medio del don del Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo ha hecho una lista de las gracias o virtudes del arma que el Espíritu Santo quiere desarrollar en todos nosotros. Son las siguientes, ya hemos hablado de ella: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad o la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Dice la palabra que para todos aquellos que poseen estos frutos, cada uno de ellos, no hay ley para esas personas que practican estos frutos del Espíritu. Yo especialmente quiero considerar en especial el fruto del Espíritu que se muestra en la generosidad o la gentileza, que es también la benignidad o la amabilidad, como usted quiera interpretarlo. El corazón que es amable es una fuente de alegría refrescante que hace brotar sonrisas a todo su alrededor. Yo puedo declarar que el cultivar la amabilidad es una parte valiosa del diario vivir. Se ha dicho también que la amabilidad es un idioma que pueden hablar los mudos y oír y entender los sordos. La lista de los frutos del Espíritu que nos da el apóstol Pablo es como un cuadro verbal de lo que Jesucristo era y lo que sus discípulos podían llegar a ser con la ayuda del Espíritu Santo. El mensaje de Cristo no solo debe darse verbalmente, sino que debemos hacerlo visible por la vida que llevamos. Debemos transmitir la realidad de Cristo que vive dentro de nosotros. La amabilidad es un lenguaje, como ya dije, que pueden hablarlos los mudos y oír y entender los sordos. La amabilidad es algo positivo y activo. Yo quiero que tú sepas que Cristo fue conocido por su amabilidad. Cristo expresó su actitud amable al producirse una emergencia en la fiesta de bodas o de la boda, cuando quedaron sin el vino necesario. Cristo también mostró su amabilidad hacia la viuda de Naín, cuyo único hijo había muerto. Cristo fue amable con un pobre leproso que ansiaba la salud y el efecto humano. Las Escrituras nos dicen que nuestro Señor le tocó. Este contacto indicaba la amabilidad de su corazón, que Cristo fue sumamente amable con Zaqueo, un hombre que era odiado y despreciado por sus vecinos. Y esta es una lista larga porque Cristo desarrolló y demostró tanta amabilidad. Por ejemplo, Cristo expresó su amabilidad de su corazón cuando alimentó a los hambrientos que le habían seguido. Cristo fue
amable y compasivo con la mujer que le habían presentado acusándola de adulterio. Se nos dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Él no quiso avergonzarla mirándola en su humillante situación. El Señor no aprobó lo malo de su acción, pero trató de animarla para que de ahora en adelante viviera una vida mejor. Cristo fue amable con el ladrón sobre la cruz cuando éste pidió misericordia. Cristo fue amable con su madre mientras él moría en la cruz. Cristo fue amable con el apóstol Pedro después de su resurrección. Las 3 preguntas acerca del amor de Pedro no tenían el propósito de incomodarlo, sino de darle una oportunidad de restaurarse en la comunión y volver a ser útil. La amabilidad es el aceite que elimina las fricciones de la vida. La falta de amabilidad es una característica de la vida impía. El corazón de los impíos es ser cruel, dice en Proverbios capítulo 12, verso 10. El mandamiento de ser amable es claro y terminante. Dice la palabra: antes sed amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Escucha, mi querido amigo, la amabilidad conduce a la consideración, a obrar con buen tino. La persona amable trata de ser de ayuda. Es la amabilidad el saber apreciar a los demás. Es amabilidad el ser constructivo. Es amabilidad el tratar de ver lo bueno que hay en los demás. La amabilidad o la bondad es perdonadora y misericordiosa. La bondad o la amabilidad quiere decir que hay que tratar a otros de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. En conclusión, quiero decirte que fue la benignidad o la amabilidad de Dios lo que hizo posible nuestra salvación. Por medio de muchos actos de amabilidad, Dios trata de producir en el corazón del hombre un cambio radical, de la desconfianza a plena confianza y de la rebeldía a una vida de colaboración responsable, llena de buenos propósitos. Dios seguirá tratando con nosotros con su amabilidad divina después que estemos con Él en la eternidad. Continuará mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque Dios ha sido tan amable con nosotros, nosotros a nuestra vez debemos tratar a otros con amabilidad. Sé amable contigo mismo. Pon tu fe y confianza en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Sé amable contigo mismo, reconociendo y respondiendo a la voz del Espíritu Santo, quien obra en ti. Sé amable con los demás, según te guíe el Santo Espíritu, y hallarás que así tu vida resultará más hermosa y llena de satisfacción. Bueno, en el próximo segmento vamos a estar hablando del próximo fruto del Espíritu, que es la bondad. Pero yo quiero que tú sepas que hay una diferencia entre lo que es la amabilidad y la bondad. Bueno, la amabilidad es la cualidad de ser amigable, considerado y generoso. Mientras que la bondad se refiere a algo, ser útil, considerado con otras personas, mientras que la generosidad básicamente se refiere a la acción de dar algo, ya sea abstracto o concreto. Escucha esto. Un pastor de la iglesia narraba una anécdota que le sucedió a un compañero de trabajo. Este amigo suyo volvía de la oficina a su casa. Al llegar a la estación compró como siempre un billete de metro, pero al pagar se llevó una sorpresa. La chica que le atendía con una sonrisa tímida le respondió: «Hoy no tiene usted que pagar». El hombre se quedó de una manera sorprendente. Preguntó él: «¿Y por qué?». Ella dijo: «Porque ayer se fue sin coger el vuelto», respondió la chica desde el otro lado del cristal. ¿Acaso recordaba su rostro? ¿Conocía quién era? Nada de eso.
La chica ni siquiera había estado el día anterior, pero una compañera le había dicho por la mañana, cuando venga el señor que siempre nos da las buenas tardes, dile que hoy no tiene que pagar. Con esta referencia la muchacha en turno supo puntualmente de quién se trataba. Una hermosa experiencia que hace brillar la nobleza de un corazón. Sin embargo, esta misma luz pone de manifiesto la oscuridad de tantas personas que han olvidado ya ser amables con los demás. ¿Cuántas personas pasarían por aquellas taquillas del metro y solo una de ellas era inconfundible, porque era el Señor que siempre nos da las buenas tardes? Pero ¿sabes una cosa? En la cultura que se ha ido imponiendo en nuestros días, parece que ser amable es algo de poco carácter, débil o simplemente tonto. Expresiones que denotan respeto y educación se evitan, ya que el usarlas nos haría quedar mal delante de nuestro círculo de amistades. Ser amable no es sinónimo de falta de carácter, o no es sinónimo de debilidad tampoco. Es todo lo contrario. Produce más admiración y gratitud. Siempre tenemos cientos de oportunidades para ser amables con los demás. Basta pensar que cada mañana podemos decir buenos días a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a los profesores, a los compañeros de oficina o al conductor del autobús. Y este tipo de detalles es el que cambia rostro y alegra atmósferas enteras. Las relaciones se estrechan, las sonrisas se multiplican, el trabajo se disfruta, el corazón se rejuvenece, se acrecienta el deseo de compartir el tiempo. Y es como dice la palabra de Dios, vencer con el bien el mal. Hasta aquí llega este segmento. Con esta se despide tu hermano y amigo Julio Chicón. Hasta el próximo segmento. Que Dios te bendiga.